cumbre del G20 que reunía a las 20 economías más importantes del mundo y que pues tenían como locación esta vez Río de Janeiro en Brasil y terminó con una declaración, como ya no se venía hablando Manuel, que muchos catalogan como ambigua en torno a la lucha climática, el desarrollo del sur global y la mediación de los conflictos en Ucrania y Gaza. Vamos a ir como detallando o analizando algunos de los aspectos que se llevaron a cabo en esa cumbre, pero vamos a iniciar con un video que se viralizó a nivel Sí. mundial de una declaración que hizo el presidente, bueno, el anfitrión, el presidente Lula da Silva, frente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ese papel que tiene el sur global en esta instancia. Veamos lo dicho por el presidente de Brasil. UN was created, it only had 56 members. Today's 196 countries. So I ask myself, where is the African continent at the UN Security Council? Well, the Latin American countries are represented in the UN Security Council, and the Asian countries in the UN Security Council. Only Egypt has 126 million inhabitants. Ethiopia has 150 million inhabitants. Algeria, 100 millions. And South Africa, plus Brazil, 200 million. Plus Mexico has millions of it. Germany, India. So where are these countries? They do not participate in the UN Security Council to make collective decisions and to help us to do things the right way in peace. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Producimos hidrógeno para hacer gasolina y diésel más limpios. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Bueno, Manuel, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de esta declaración, de esta petición que hizo Lula da Silva, que pues creo que sin duda se llevó todos los reflectores? Fue un anfitrión que, además de ser pasivo, pues se comprometió como que en todas las discusiones, sentó un papel fundamental, por ejemplo, en los recibimientos como a Milei, a Petro y a los diferentes dirigentes, pero en esta petición específica del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿cree que puede ser escuchado y también teniendo la importancia? Porque una cosa es que, o sea, Petro ya lo había hecho, por ejemplo, pero una cosa es que lo diga Colombia y otra cosa es que lo diga Brasil y más en esta cumbre siendo anfitrión. ¿Cómo vio la responsabilidad y pues el manejo que le dio Lula a esta cumbre y por supuesto este aspecto del Consejo de Seguridad de la ONU? Bueno, como lo mencionaba ahorita, creo que Lula tuvo un manejo muy bien planteado. Puso sobre la mesa temas que son relevantes para el sur global y yo creo que para la humanidad, que es el tema de la inequidad, la desigualdad social y económica del mundo y el cambio climático. Y creo que eso fue una gran victoria para él. Hay otro tema que me parece muy interesante, digamos que para que toda la gente tenga clara, el sur global, ¿qué es? Digamos que ahora todo el mundo habla de este concepto. El sur global, no hay una definición académica sobre el sur global. Sin embargo, el sur global, lo que sí le puedo decir es que no es un espacio geográfico en específico, ¿no? El norte global, Europa, y abajo el sur global, no. El sur global es un espacio, son países que comparten una historia de colonización, de asimetrías de poder desfavorables, que han vivido históricamente en inequidad y que, digamos, dentro de esa distribución de poder dentro del sistema internacional, son los países que menos han tenido la posibilidad de gozar de poder y que menos han tenido la posibilidad de incidir en la agenda internacional. Hoy el sur global tiene cada vez más un papel relevante, primero por el declive de Estados Unidos, segundo por la emergencia de China e India y otros países que son de ese sur global. India fue una colonia, China pues vivió lo que se conoció como los 100 años de la humillación, el siglo de la humillación, sometidos por los británicos desde 1832 hasta que llega Mao, y pues digamos que es en este nuevo escenario internacional en donde los países del sur global ven que en ese declive de Estados Unidos y de Europa pueden crear una agenda política que hable de los temas del sur global, que es la desigualdad, ¿cierto? ¿Y por qué el cambio climático? El cambio climático claramente afecta a todo el mundo, pero como lo ha dicho Lula en esta cumbre y en varios informes de Oxfam y de otros organismos internacionales, el cambio climático no lo podemos dejar de hablar sin el capitalismo. Y el capitalismo sobre la base, que se ha construido sobre la base del consumo y de la hiperproducción.
En ese sentido, pues digamos lo que hoy se plantean los países del sur global es que los países del norte, que son los que más, Europa y Estados Unidos, que los que más han eh, ayudado a que esa crisis climática aumente, pues son los que menos quieren aportar dinero, son los que menos aplican las normatividades, pero ellos sí exigen que a los países del sur global implementen todas las medidas, pero pues no tenemos la plata, pero sí nos piden que nos endeudemos con los organismos internacionales para hacer la transición climática. Entonces, creo que eso es un tema relevante que Brasil, digamos, en el caso de nuestra región, Brasil ha sido un país que ha liderado estos asuntos desde la primera administración de Lula. Lula ha jugado un papel clave en estos escenarios mundiales desde la construcción de los BRICS en 2009, ¿cierto? Y pues digamos que a hoy, que también hoy en liderando el G20, como le corresponde, pues también llega a proponer una agenda bien, bien importante para el sur global. Entonces, claramente los países como América Latina, como Colombia, entre otros, pues son países que, como decía anteriormente, no tienen la plata para hacer la transición, pero segundo, los daños que genera el cambio climático son más impactantes a la población, y eso lo vemos en nuestra tierra, ¿no? Las zonas más vulnerables son las que más tienen que asumir los costos, que uno posiblemente esto no lo ve en los países europeos o en Estados Unidos, porque llevan ya pues un recorrido en términos de infraestructura de transporte. Entonces creo que es un Sí. tema bien, bien, bien importante que logró pues, una situación. Adicionalmente, y usted acaba de hacer mención de algo que nosotros pues hemos venido consultando también y compartiéndole a la audiencia lo que pues sucedió y los acuerdos que salieron de esta cumbre de los BRICS. Y me interesa mucho que lo haya mencionado, Manuel, porque nosotros también veíamos que en esta cumbre del G20 habían unos personajes también importantes afianzando de cierta manera una relación con el país de Brasil, que fue el caso de China. Y eso, pues, por supuesto, representa, significa una relación sólida, si se quiere, usted me corregirá con sus apreciaciones, Manuel, sobre algo que los une y es precisamente el ser miembros de este grupo que se piensa también el orden mundial y que busca hacerle ese contrapeso a Estados Unidos con su objetivo de desdolarizar el mundo. Sobre esas imágenes que nosotros veíamos de un presidente de China muy cercano con el presidente Lula da Silva. O incluso en una visita oficial en ese país, ¿no? Exacto, hubo una visita oficial, o sea, se ve que hay como un afianzamiento y me gustaría que nos comentara la importancia de este relacionamiento entre Brasil y China. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para acelerar la transición energética. Por eso utilizaremos el hidrógeno verde para tener más recursos limpios y renovables. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Bueno, es muy importante en la medida que desde hace ya varios años el primer socio comercial de Brasil es China, y si ustedes ponen en un mapa, pues Brasil apunta más que todo hacia África y hacia Europa. Sí. Y digamos que esto lo logró fue Lula da Silva, él logró girar todo su socio comercial que fuera China desde hace varios años y logró unificar todo el sector industrial y metalúrgico brasileño con China. Entonces, digamos que esa relación comercial viene desde hace muchos años y por eso es esa cercanía. La cercanía también se ve no solamente en el plano económico, también desde una visión de cómo concebir el mundo. Y digamos que aquí termino de responder parte de la pregunta que me había hecho la Andrea Julián en relación con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aquí también hay una visión de cambio del orden mundial. China no le gusta imponer, China le gusta llegar a consensos, China no le gusta estar pasando ayuda o dando dinero con la imposición de que tienen que privatizar las empresas para que sean los chinos que se lo compren como lo hicieron los estadounidenses por años. Entonces, esta visión distinta de los chinos claramente gusta con Lula, que busca que pasemos de un mundo unipolar, liderado solamente exclusivamente por Estados Unidos, a un mundo multipolar, en donde las diferentes voces se escuchen. Por eso Lula en su intervención que ustedes lo presentaban, pues hablaba, bueno, y digamos, se acabó la colonización, Naciones Unidas ya tiene más de 190 miembros, y bueno, ¿y dónde está dónde están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? ¿Sí? Son solo 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, 5 son miembros fijos, que son las potencias, ¿no? Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, y las otras 10 sillas se van rotando por continente, pero cada continente le toca ya 1 o 2 sillas.
Entonces dice, pero bueno, ¿y dónde está lo democrático, no es cierto? Entonces, digamos que todas estas visiones, también Lula y Xi Jinping China lo comparten, es cambiar un mundo, ser un poco un mundo más democrático, más pluralista, de las diferentes visiones, que ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no se utilice simplemente para satanizar a la otredad, que esa otredad que piensa distinta, se organiza de manera distinta o piensa diferente a uno, entonces hay que satanizarlo, no. Entonces creo que por eso la invitación de Lula también va encaminada a esa visión con China, de darle un cambio. Y un tercer elemento que me parece importante en este relacionamiento y articulado con el segundo es en la reconfiguración de las instituciones internacionales. Muchos plantean que China quiere crear unas nuevas instituciones y desde mi perspectiva y lo que he investigado, pues China pues digamos, busca mantener esas organizaciones. Él nunca ha hablado de acabar con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por el contrario, China y otros países, India, Alemania, por eso Lula habla de Alemania, Lula, Brasil, entre otros países, México incluso, han estado hablando de una reforma a las instituciones internacionales, especialmente de Naciones Unidas, hablando en particular el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿sí? Esto, pues, digamos que también lo vimos durante y con esto termino, la última Asamblea de Naciones Unidas en el mes de septiembre, en donde se firmó el Pacto por el Futuro, en donde Argentina, Milei no lo quiso firmar y entre otros pocos países no lo firmaron, pero la mayoría de países sí firmaron este acuerdo en el que el Pacto del Futuro lo que busca es llegar a consensos, a reformular las instituciones internacionales, en especial ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces creo que ese mensaje, Julián, para terminar con esa pregunta, creo que tiene mucho eco y tiene eco en algunas potencias que ya se ha discutido en la Asamblea General de Naciones Unidas y que es necesario hoy reformular el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que haya un mundo mucho más justo y más pluralista. Precisamente también el presidente Gustavo Petro se refirió a esa propuesta de China de un diálogo entre las civilizaciones, que creo que va hacia lo que usted nos acaba de explicar. Pero hay un tema que creo que quiero que tomemos antes de irnos de cabeza a lo que implicó esta reunión del G20 para Colombia y esas relaciones que pudimos incluso ver y ese pulso que había entre Petro y Javier Milei, y es frente a esa importancia que le dio Lula da Silva a cumplir el Acuerdo de París y las críticas que hizo frente a la COP29 en Azerbaiyán y diciendo que la COP30, que creo que no tengo presente dónde va a ser, pero que él relata que es la última posibilidad para ir frente a esa crisis climática. ¿Usted cómo vio esa posición frente a lo que dijo de la COP29 en Azerbaiyán y ese acuerdo de París que él dice que se está incumpliendo por la mayoría de personalidades o, bueno, naciones que hacen parte del G20? Claro, es uno de los retos que actualmente les ve Brasil y otros países, y es que no ha habido realmente un compromiso por parte de las grandes potencias para hacer estos cambios y hacer la transición energética. ¿Por qué 2030? Porque de acuerdo a Naciones Unidas y a diferentes informes digamos, al panel de expertos de cambio climático, se plantea que si no hay un cambio en nuestras formas de consumo y de producción y seguimos con el ritmo de producción, pues vamos a llevar a incrementar, se incrementan los grados de calor del planeta y eso va a hacer que se deshielen pues toda el parte norte, del polo norte y del polo sur, y eso hará que hayan mayor inundaciones y esas inundaciones van a generar migraciones, entre otras cosas, hasta posiblemente guerras. Entonces, claramente el 2030 es un año claro para mirar nuevamente si subimos o no subimos los grados de calentamiento del mundo. Por eso él plantea que esa es nuestra fecha límite. Ahora, en relación con los otros países, es que como lo decía anteriormente, muchos países hoy todavía no hacen el esfuerzo realmente de hacer la transición y digamos que los países del sur global, pues digamos, queriéndolo hacer, no lo podemos hacer porque no tenemos la plata, pero además estamos endeudados. Por esa razón también ha surgido durante el último año, diría yo, dos últimos años, una propuesta es que las grandes potencias que, digamos, son países que tienen plata en el Fondo Monetario Internacional y que son los que le prestan este dinero a los países del sur global y que están endeudados, pues que se refinancie esa deuda. Es decir, Colombia le debe millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y a Estados Unidos y a otros países. Entonces, ¿la propuesta cuál es? Es decirle, mire, nosotros no podemos invertir en la transición energética porque pues, estamos pagando una deuda exterior, una deuda externa. Entonces, ¿cuál es la propuesta?
pues replanteemos esa deuda externa y yo cojo este dinero y lo implemento para temas de transición energética y es una manera de aportarle a esa transición. Sin embargo, muchos países, como decía anteriormente, no están de acuerdo con esos cambios también de financiamiento global y pues obviamente tampoco se han comprometido, y menos aún cuando llega Trump a Estados Unidos, que fue Trump quien sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para mitigar el cambio climático y así lograr 0 emisiones netas de carbono en 2050, un compromiso impulsado por la transición energética. Somos energía que transforma a Colombia. Ecopetrol. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI Daviplata 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?